Buenas tardes, una vez más ante la pantalla para hablarles sobre un tema y realizar estos acostumbrados ensayos audiovisuales, ¿no? Esta vez quiero hablar del oficio de poeta, porque he hecho algunas declaraciones y algunos colegas me han hecho observaciones interesantes, ¿no? Y una de las cosas que quiero aclarar es que no tengo una visión clasista ni exclusivista de la poesía. Y después, simple y llanamente, soy respetuoso de la misma poesía. De hecho, una de las características que tiene la poesía, al menos en mi experiencia de 44 años escribiéndola, es que cuando la voy a explicar me siento amateur. A pesar de que, bueno, tengo varios libros y tengo una experiencia con la poesía muy estrecha, muy íntima, es el género en el que me inicié como escritor. Y tengo, digamos, el mismo vínculo que tuve desde el principio, es decir, uno se siente amateur ante ella, ingenuo. Y además tuve la experiencia y tuve la suerte de darme cuenta pronto que toda pretensión era vana, porque pretender escribir un poema, pretender ser poeta, pretender hacer poesía, siempre el resultado era malísimo. Entonces tuve esa experiencia y de darme cuenta que realmente cuando valía la pena el trabajo era porque ocurría algo que yo no podía manejar, que yo no podía controlar del todo. Entonces, muchas veces cuando se piensa en el oficio de poeta como una visión o la visión que yo pueda tener y expresar se vea como clasista o exclusivista, no están entendiendo nada. Yo estoy defendiendo el oficiante, ¿ok? Y estoy defendiendo el oficiante por la poesía. O sea, la poesía es la exigente, no soy yo. Hasta el punto de que, vuelvo y les repito, ahorita en este momento, a mí me preguntan, mira, ¿qué es la poesía? Y yo me siento como un amateur. Porque realmente es una explicación que no se puede dar. Porque la poesía es una experiencia. Y de hecho ahí viene el otro término que es muy valioso y muy importante y determinante, que es el de la experiencia poética. Fíjense, no estoy hablando de intelectualismo ni de erudición, sin embargo existe una cultura literaria, existe una cultura de la poesía, eso no se puede negar, así como existe una cultura chamánica. En la tribu no cualquiera va a ser el chamán, ¿ok? El chamán tiene su escuela, el chamán tiene sus códigos, la poesía es exactamente así. Y además, uno tiene la visión de que ser poeta es un oficio como cualquier otro, como albañil, como médico, como zapatero, como ingeniero, es decir, ¿no? Profesiones y oficios. Un poeta es un profesional, es un oficiante como cualquier otro. Y un poco cuando uno se refiere al oficiante, se refiere justamente a que entiendan, aquellos que tienen tantas pretensiones, que en la literatura y en el arte siempre se trata de procesos, no es lo que uno quiere, no es lo que uno le da la gana, no es lo que uno quiere imponer, no es este sistema de autoayuda o de suprapersonalidad lo que te va a ayudar con la poesía. No va a hacer eso, porque la poesía se manifiesta justamente cuando encuentra las condiciones. No es un asunto de voluntad. Entonces, más bien lo que sí es de voluntad es relacionarte con el conocimiento, relacionarte con la sapiencia de la poesía, porque en la poesía hay conocimiento y hay sapiencia, al igual que en el chamanismo. El chamán enseña el oficio, el poeta enseña el oficio, y no es una pretensión ni una presunción de mi parte. Y cuando hago las críticas que hago, las hago porque hay autores que están, más bien, en una línea de protagonismo, no en una línea poética.
Y eso, digamos, es lo que a mí me interesa ver con claridad. ¿Ok? Tampoco es una moral, porque nadie está diciendo aquí, mira, cómo ser un buen poeta y cómo hacer como una especie de mandamientos. No, nadie está hablando de eso. Estoy hablando de algo que es natural, ¿sabes? Que uno lo siente de manera natural. Tú sientes a un buen poema de manera natural, tú sientes a un buen poeta de manera natural. Y ojo, porque hay muy buenos poetas. Hay muy buenos poetas. Créanme que no es algo irónico ni cínico lo que digo. No, no es cierto. Hay muy buenos poetas. Pero existe el arte de la poesía. Independientemente de todo lo demás, existe el arte de la poesía. Estamos sometidos por el arte de la poesía. Y uno de los secretos de este sometimiento es que cuando vamos a asir a la poesía, es inasible. ¿Mm? Incluso el mismo Pound y William Carlos Williams, que hablaron de la objetividad poética, tuvieron que reconocer que ellos no dominaban a la poesía. Tuvieron que reconocer que la poesía se manifestaba en esa objetividad o a través de esa objetividad, pero que ellos no dominaban la poesía. Y digamos, es un rasgo de un verdadero, de un auténtico poeta, para no meter la parte moralista, ¿no? Porque verdadero, hay gente que tú le dices verdadero y creen que tú estás propagando algún credo religioso, no sé, la gente de verdad muchas veces reacciona de una manera absurda. Y todo porque de pronto no escuchan y no aprecian completamente, ¿no? Entonces fíjense, uno no está por ningún exclusivismo, el exclusivismo no funciona. Uno está es por el oficiante, uno está es por el oficio. Existe un arte de la poesía independientemente de lo que tú pienses, independientemente de lo que tú creas. Y ese arte de la poesía tiene que ver con todos, no solo con ustedes, también conmigo. Yo también estoy sometido a esas reglas, a esas leyes, y pensar que tú vas a escribir con libertad, que la libertad es, digamos, no tener filiación ni relación con la sapiencia, eso es absolutamente falso. La creatividad y la sapiencia siempre están juntas. Yo siempre como músico tenía discusiones con colegas que me decían, no, yo primero voy a estudiar y después voy a crear. Y yo les decía a ellos, pero yo no entiendo lo que estás diciendo. Para mí estudiar y crear siempre ha estado relacionado. Siempre ha sido el mismo proceso, ¿sabes? Y entonces después vienen con ese decir sobre los intelectuales. Mira, los intelectuales tienen que ser respetados porque la crisis cognitiva que tenemos ahorita en el mundo, mira, las personas conscientes deberían de respetar a los intelectuales. Los intelectuales son un baluarte ahorita en este momento. Son un baluarte en recurso humano. Y deberían más bien respetárseles, usarlos como referencias, usarlos para la orientación, ¿me entiendes? No al revés, no desestimarlos porque son intelectuales. Es un error. La sapiencia es necesaria para la creatividad. La creatividad siempre necesita piso. El vuelo de la creatividad necesita piso, necesita puntos de apoyos. El vuelo y el punto de apoyo, el vuelo y el lugar de despegue son uno. Son uno. Entonces, no es más que cultivar el oficio. Respetar a los maestros. Exigir que haya una representatividad del movimiento. Porque también es importante. Estamos hablando de figurar, ¿no? Estamos hablando de protagonismo, pero bueno, esa figuración y ese protagonismo tiene que ampliarse, ampliar el espectro y digamos mostrar realmente
la gran diversidad con la que se dispone. Mostrar esa diversidad. Porque el asunto es ese. Se muestra esa diversidad, se muestra realmente esa diversidad. Bueno, yo no lo creo. Yo no lo creo, ¿no? Y evidentemente es importante que se vea que siempre se trata de una relación. Y es una relación con el oficio, es una relación con la poesía, es una dedicación. Eso es realmente lo determinante. Eso es lo que más determina. Y además es algo tan, pero tan natural, porque en el manejo de la palabra, en el manejo del poema, en el manejo de las imágenes, en el manejo de las sensaciones, en la propia experiencia poética con la realidad. Dime si no está ese llamado a cultivarse. Dime si no está ese llamado a nutrirse, a ver esta riqueza a la cual pertenecemos, esta riqueza, literariamente hablando, a la cual pertenecemos. Es algo natural. Ahora, que para nuestros patrones culturales eso haya sido vendido como una descarga moralista de oficiante frustrado, eso es otra cosa. Pues en realidad se trata es de el piso para volar, de la pista para volar. ¿Ok? El vuelo y la base son cónsonos, no discónsonos. Lo que ocurre es que, bueno, es cuestión también de una preferencia, de una elección. Muchos prefieren irse por el aspecto intuitivo y eso es perfectamente válido. El aspecto intuitivo testimonial es muy frecuente y es perfectamente válido. Pero muchas veces, cuando estas personas van a hablar de poesía, ahí es donde viene el inconveniente. Porque cuando estas personas van a hablar de poesía, van a hacerlo desde la experiencia personal y no desde el arte de la poesía. Y aquí es donde está, digamos, el inconveniente desde el punto de vista de la sapiencia, de lo que es saber poesía, que tiene que ver también con la lectura del otro, con escuchar al otro, con apreciar al otro. Eso es la literatura, es una relación de intercambio constante. Y es un poco lo que uno pide. Que se valore al oficio porque eso facilita todo lo demás. Eso facilita todo lo demás, pero valora el oficio. Valora a los que saben, valora a los que tienen una relación intelectual con la poesía. Valóralos. Porque son necesarios, son indispensables, los necesitamos más que nunca. Son un baluarte. Porque la literatura, la poesía y la literatura son una expresión humana, son una expresión de civilidad y por lo tanto tienen sus procesos, tienen su historia, tienen sus referencias. Es además una gran riqueza que el oficiante, digamos, está inmerso en ella. Lo quiera o no le guste, o le guste, igualmente estás en esa estructura. Y eso forma parte también de ser consciente de que no estás, digamos, descubriendo el agua caliente ni la suela de los zapatos, sino que más bien estás en una continuidad. A lo mejor estás en una continuidad temática o estás en una continuidad estilística, ¿no? Esto es, digamos, también posible y sin ningún inconveniente. Pero claro, el asunto está que cuando vas a hablar entonces de tu planteamiento poético, vas a hablar de tu experiencia personal. Vas a hablar de los hábitos culturales y no vas a hablar del arte de la poesía. Es decir, desestima la relación intelectual
con la poesía, pero entonces cuando vas a hablar de la relación intelectual con la poesía, vas es a lo testimonial, a lo personal, a lo anecdótico, que ojo, porque eso son recursos muy valiosos que no son desestimables, pero que evidentemente si te refieres a ellos tienes que referirte también a los planteamientos que tienen que ver con el idioma, con la palabra, con la temática. ¿Mm? Es decir, creer que porque yo tengo una experiencia con el tema, no hay una rica experiencia con el tema literario es sencillamente una torpeza. Tienes que saber que por muy personal que tú seas, tú estás dentro de una línea, ya bien sea por la línea temática que además ha sido desarrollada durante décadas, es decir, es imposible que una temática hoy en día no tenga una historia, no tenga un proceso, no tenga una evolución, o sea, es improbable, o sea, es algo que a uno lo desconcierta porque es como si no se dieran cuenta de lo que uno está diciendo. Uno lo que está diciendo, mira, tú perteneces a una estructura. Tú lo que necesitas es ser consciente de eso porque eso va a ayudar a que desarrolles tu voz. Te vas a dar cuenta de que hay cosas que estás persiguiendo que no son relevantes realmente y que no son determinantes además para la calidad de un poema, para la calidad de un libro, para la calidad de un planteamiento poético. Que el poeta no se haga ningún planteamiento. En su poemario hay un planteamiento poético, aunque no se lo haga. ¿Por qué? Porque está utilizando un lenguaje, porque tiene una estructura, porque tiene una técnica. ¿Ok? Haya ido a la escuela o no, sea un erudito o no, sea un intelectual o no. Pero esas son cosas que van junto con el poema. No es algo que vas a inventar fuera del poema, no, eso está en el poema. El poema tiene esas características que te pide para que sea un poema. Y tú tienes que darlas. De lo que se trata es que tú seas consciente de eso. ¿Ok? Y que ya de una vez tú vas a pasar a escribir poesía, vas a pasar a publicar, pero espérate un momento. A lo mejor tu mejor relación con la poesía es como lector. Y ahí viene otro asunto bien interesante con la poesía. En el caso de Venezuela, no hay casi lectores de poesía, en el sentido de que la mayoría de los que leen poesía son los que escriben poesía. Es algo curioso esto. Pero un gran público lector de poesía que no escriba poesía, pues bueno, es una estadística que habría que realizar, ¿no? Pero al menos en la experiencia inmediata que yo tengo, normalmente los que leen poesía son los poetas. Es decir, normalmente los que no escriben poesía no leen poesía. Esa es mi experiencia con los círculos en donde transito y, digamos, los contextos sociales en donde transito. La relación con la poesía la tienen son los poetas. Entonces también eso influye, ¿no? No tenemos lectores de poesía. Entonces es importante también que esto sea tomado en cuenta porque creo que difundir el oficio de la poesía, difundir el oficio de poeta, oye, es algo muy valioso. Y va a redundar siempre en un vínculo con el idioma, en un vínculo con la palabra, en un vínculo con el lenguaje, en un vínculo con tu realidad inmediata, con la realidad trascendental, en un vínculo con el pensamiento, con los sentimientos. Es decir, la poesía también educa. La poesía también educa. Fíjense ustedes, ¿no? Y tú puedes tener una relación intuitiva con esos adolescentes, pero esos adolescentes van a adquirir una relación con el lenguaje que no es intuitivo nada más, es también de sapiencia. Van a ser conscientes de que con las palabras, con las
oraciones, se le puede dar un sentido, una carga de significado. Van a aprender eso. Y eso, digamos, va relacionado con el arte de la poesía y va implícito, aunque tú seas instintual. Aunque por el otro lado tú seas intelectivo. En ambos casos eso va implícito porque es una característica del formato. Y el formato determina, digamos, en buena medida, la expresión poética. De hecho, eso ha generado una dificultad porque muchas veces el formato se impone sobre la poesía. Es decir, yo digo, en la década de los 80 el poema se impuso por encima de la poesía. Y ahorita está ocurriendo más o menos lo mismo. El poema se está imponiendo por encima de la poesía. ¿Eso es malo o bueno? No, no es ni malo ni bueno, es una realidad, ¿no? Pero yo en los 80 tuve la misma posición que tengo ahorita. No, mira, espérate un momento. El arte de la poesía, lo que me ha enseñado siempre, desde un principio, es que no hay ninguna garantía, no existe garantía en el arte. No existe garantía en la poesía. No hay garantía ninguna. Es una relación de riesgo. La creación es una relación de riesgo. Y así tú tengas conocimiento o no, esa es la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? En el ámbito de la literatura, si tú vas a hablar de tu planteamiento y no tienes cultura literaria, bueno, eso es una herramienta menos que vas a tener. Pero también es importante prestarle atención. Yo en lo particular digo, respetemos el oficio, eduquémonos en el oficio y vamos a mejorar, vamos a desarrollar la voz de una manera mejor, vamos a desarrollar el formato de una manera mejor, vamos a desarrollar la frase o el verso. Sabes que hay gente que le da como cosa decir que se trata del verso. Bueno, vamos a decir oración para ser más neutro todavía. La manera en que se maneja la oración en el poema es determinante. Y eso, digamos, es parte también del oficio. Buenas tardes y gracias por su atención.